aprestémonos a tratar los temas que hoy tenemos que desarrollar, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos. Hola, hola, hola. Buenas noches. ¿Me escucha, no? Bueno, hoy vamos a ver 3 temas, los cuales los 2 primeros es otros créditos y otros pasivos. Ya vamos a ver que tanto para estos componentes o rubros y otros que vamos a desarrollar, el de pasivos, el de impuestos y cargas fiscales y pasivos fiscales, remuneraciones y cargas fiscales y pasivos laborales, ya vamos a ver puntualmente cómo tienen que tratarlo. Me quiero concentrar en lo siguiente. Por ejemplo, cuando tratan del tema de impuestos, cargas fiscales y pasivos fiscales, enunciar cuáles son las principales cuentas, indicar cuál es la naturaleza de dichas afirmaciones y siempre seleccionan una cuenta, traten de seleccionar la cuenta más simple, para que con procedimientos de auditoría adecuados ustedes obtengan evidencia que sea apropiada cumpliendo los objetivos de auditoría para poder formarse una opinión respecto de la afirmación de dicha cuenta, ¿sí? Reitero siempre, tratemos de mencionar aquellas cuentas que son fáciles de poder explicar de qué forma aplicaría o ejecutaría determinadas tareas dentro del procedimiento de auditoría seleccionado para obtener la evidencia apropiada. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver primero otros créditos que lo va a brindar Micaela Soto y Jorge Quispe. Antes de eso voy a tomar asistencia rápida, haciéndole una mención puntual a todos, que excepto un alumno que no lo voy a mencionar, todos los restantes me han contestado los mails. No puedo creer estar en el 97% de respuestas obtenidas a mi invitación. Espectacular. Y si somos 37 y tienen que participar 38, hay 2 alumnos solamente ausentes. Vamos a repasar rápidamente tomando la asistencia. A Barça ya he visto que está. Álvarez Enio. ¿Cómo le va, Álvarez? ¿Dónde anda, Álvarez? Por aquí. Perfecto. Por aquí. Ávila Cristina Soledad. Soledad. Cristina Soledad. Barbosa Gonzalo David. Sí, sí, sí. Presente, profesor. ¿Me ve? Perfecto, sí. Bermúdez Leonardo. Presente, profesor. Buenas noches. Perfecto, ¿cómo le va? Cardoso Leguizamón Ivana. Acá, profe, presente. Buenas noches. Ceja Natalia. Presente, profe. ¿Dónde? Ahí, perfecto. Celeste Guillermina. Acá, profe, presente. Perfecto. Chaile Andrea Marianela. Presente. Perfecto, sigue escuchando cumbia. Corona Claudia. Corona. Hola, hola, Corona. Ya estaba llegando a su casa, Corona. Bien, perfecto. Ya lo vamos a ver entonces. Lo dejamos ahí. Díaz Martín Alejandro. Perfecto. Yo lo veo. Fernández Matías Ezequiel. ¿Dónde estamos? Fernández Matías. Aquí, profe, presente. Perfecto. Figueroa Sánchez Iván. Ahí lo veo. Presente. García Lorena. Presente, contador. También la veo. Buenas noches. Cecilia Guerrero. Presente. Buenas noches. ¿Cómo le va, Cecilia? Gutiérrez Jonathan. Presente, profe. ¿Cómo anda? Hinojosa Marcos Emanuel. Presente, profe. Buenas ¿Dónde noches. está? Hola, buenas Presente. noches, Marcos. No voy a decir de que usted no es el que me contesta el mail. Fue el único. Isela Analia.
Ay, enojosa. Isela, vi que estaba Isela. Presente. Isela el otro día me dijo que tiene que ver algo con César Isela, ¿no? Acaba de morir Polo Román. Recién acabo de leer la noticia. Sí, Qué lástima. sí. No, ¿saben quién es Polo Román, no? Me imagino, ¿no? ¿Son salteños o no son salteños ustedes? Bueno. Sí, sí. Juárez Mercedes. Presente, profe. Bárbaro. Lazarte, Lucía. Lazarte. ¿Dónde está Lazarte? Missing in action. Medina Pamela. ¿Dónde está Pam? Lucía, ahí la veo. Ahí la veo, Lucía. Lucía Lazarte. ¿Y Pamela Medina? Pamela Medina. Mercado Patricia. Presente, profe. ¿Cómo le va, Patricia? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien. Paz Arjona. Buenas noches, profe, presente. ¿Cómo le va, Paz? Plaza Bien. Elías. Plaza, Elías. ¿Dónde está? Hable así se me cambia. Por acá. ¿Dónde está? Presente. Buenas noches. Perfecto, buenas noches, ¿cómo está? Rosario Ponce. Hola, contadora, aquí estoy. ¿Dónde? No la veo. No la veo, Acá. Rosario. Alguien que tiene una Acá. manito con anteojos. Perfecto. Portal Ramiro, Rubén. Acá estoy, profe, buenas noches. Perfecto, buenas noches. Quiroga, el Milagro. Presente, profe. Buenas noches. ¿Cómo le va, Milagro? Buenas noches. Bien. Quispe. Jorge, ¿dónde anda Acá, Quispe? profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Quiero rebajar para acordarme en la mesa de examen. No me gusta que sea así nomás. Reynoso López. Romina. ¿Dónde anda Reynoso? ¿Cómo le va, Reynoso? ¿Bien? Valeria Rodríguez. Bien. Valeria Rodríguez. Hola, profe, ¿me ve? Estoy Ahí- viajando, ahí la así que por veo. eso estoy así medio oscuro. ¿Dónde está viajando? ¿Qué está haciendo? Estoy viajando para mi pueblo. No es un pueblo, pero estoy viajando por Orán. Es que soy de ahí. Para San Ramón de la Nueva Orán. ¿En dónde está ahora? Exactamente. ¿Por dónde Estoy está en en la la ruta? ruta. ¿En Estoy en la micro? ruta. ¿En micro No, o en en auto. auto? En auto. Ajá. Así Sí, que bueno, ¿cómo voy a puede tomar. pretender seguir? Hoy tenía que exponer usted. ¿Cómo va a ser? No, yo no tenía que exponer. Ah, la quería agarrar así, ¿no? Está bien. No, yo ya... Dalia Rojas. Presente, profe, acá estoy. ¿Cómo le va? Ruiz Jimena no iba a poder venir hoy. Soto Dolores. Presente, profe. Buenas noches. ¿Cómo le va, Micaela? Bien, ¿usted cómo está? Francisco Torres Pisoni. Buenas noches, profe. Presente. ¿Cómo le va, Bárbaro? Muy bien. Urquita Juan Pablo. Presente, profe. Buenas noches. ¿Cómo le va, Urquita? Todo bien. Villega Bautista, ya vi que estaba. Vivero Silva también vi que estaba. Buenas noches a ambos. Hola, profe. Ambas. Illesca Carranza. Illesca. Presente, profe. Buenas noches. Bien, Illesca, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, ¿y usted? La señorita está en una localidad en el norte, ¿no? Sí, a 50 kilómetros con el límite de Paz. No se puede conectar muy seguido y realmente es una alegría que esté. Carmen Serpa, no la vi. ¿Dónde está Carmen? Buenas, profe. No está ¿Me Carmen ves? Serpa, listo. No está. Bueno, ¿por qué hay 38? ¿Por qué hay 38 Profe, si sí somos estoy. 38? Sí, ya sé, Carmen, sí. ¿Por qué estamos? ¿Hay alguien que está conectado Creo con que alguien celular? escribió en el chat, profe. ¿Cómo? Creo que alguien escribió en el chat. Claudia Corona, perfecto. Carmen Rosa Serpa, Cristina Ávila, bien. Corona. Perfecto. Medina Pamela no está. Ruiz Jimena no está. ¿Por qué 36? Debe haber. ¿Hay alguien, por favor,
ponga en el chat si está conectado a través de dos medios. ¿Hay alguien que está conectado por dos medios? ¿Celular y compu? ¿Por qué somos 38? ¿Quién está infiltrado? ¿Hay alguien infiltrado? Bueno. Perfecto. Bueno, volvemos entonces. Vamos a ver primero otros créditos. Otros créditos lo iba a exponer Micaela Soto y Jorge Quispe. Están ambos dos. Así que los escuchamos cuando ustedes quieran. Se preparan, indíquennos cómo se repartieron la exposición para poder guiar al resto de los compañeros suyos. Bueno, contador, yo voy a empezar a hablar sobre otros créditos y después va a continuar Jorge con lo que es los objetivos de auditoría y los procedimientos. Perfecto, excelente. Según sacando la definición de la RT9, sale que otros créditos son los derechos que tiene el ente sobre terceros a percibir más de dinero o u otros bienes o servicios. Estos créditos no integran aquellas ventas o las ventas o prestaciones, las ventas de bienes o servicios que hagan a la actividad habitual del ente. Las cuentas principales que podemos encontrar en este rubro son deudores varios, que son los créditos por las ventas de bienes de uso o préstamos de dinero que se hagan que no sean habitualidad del ente. Tenemos los anticipos de sueldo, los préstamos que se hagan a los empleados de la empresa, las cuotas particulares, las cuentas particulares de los socios, que ahí van a estar las sumas que los socios se hubieran comprometido a aportar y que aún no se hayan integrado. Así también las acciones, los accionistas, que representan las sumas de dinero, de acciones que se hubieran comprometido, que se hubieran suscrito y aún no integradas. Los gastos pagados por adelantados, gastos pagados aún no devengados, como sueldos, alquileres pagados por adelantados, seguros pagados por adelantado. Vamos a tener los anticipos de impuesto a las ganancias, el IVA crédito fiscal. Bueno, en cuanto a las afirmaciones, son de existencia de cosas no presentes. Tiene muchísimas más cuentas vinculadas con temas, con el área impositiva, ¿no? No solamente el IVA crédito fiscal. Las excepciones, y le pregunto, a una fecha de corte, la cuenta IVA crédito fiscal, ¿qué el saldo debería tener? Saldo cero. Sí. Saldo cero. Excepto que algún concepto de crédito fiscal no haya sido incorporado en la declaración jurada del periodo respectivo. ¿Sí? La declaración jurada de IVA, obviamente, ¿no? Claro. Pero bueno, y después a ver qué otras cuentas más conoce vinculadas con el tema fiscal, que hace otros créditos. Profe. Sí, Ramiro. Yo tengo una duda, ¿por qué siempre tiene que estar en cero el crédito fiscal? ¿No puede pasar que tenga crédito fiscal a favor la empresa? Pero eso ya es otra cuenta, no es IVA crédito fiscal. Es saldo a favor como saldo técnico a favor del ente. Ok, gracias. ¿De acuerdo? El tema es que las cuentas que hacen a los movimientos del periodo, IVA débito fiscal, IVA crédito fiscal, son cuentas que deberían quedar en cero. Las cuentas de percepciones IVA, la cuenta de retenciones de IVA sufrida, las cuentas de retenciones de ganancias sufridas, no, porque depende de la declaración jurada anual. Pero sí las cuentas de retención de ingresos brutos o alguna jurisdicción puntual en el caso del convenio multilateral. Percepciones sufridas de ingresos brutos. Percepciones sufridas por concepto de SUS. ¿Me siguen?
todos esos conceptos, perdón, percepciones, retenciones en este caso, sufridas por esos conceptos, todos esos conceptos, una vez liquidada la declaración jurada mensual del periodo, ya sea de IVA o de actividades económicas o de convenio multilateral, deberían sí o sí llevar a que esas cuentas se machen o se cancelen teniendo saldo cero. Ese es el razonamiento lógico. Cuando la cuenta de IVA crédito fiscal queda con saldo distinto de cero. Reitero, cuando no todo el crédito acumulado en el periodo se pasó por la declaración jurada de ese periodo. Parte quedó sin incorporarse al saldo técnico, a la declaración jurada. ¿Me entienden? Bien. Ok. Profe, ¿y cuándo podría pasar eso? ¿O por qué? ¿Sería un error o eso o está bien, digamos? No, a ver, sería una falla de control interno que el ente, todos los créditos fiscales respectivos no los pase por declaración jurada. Más cuando ahora con el tema del tanto el libro digital de IVA como la declaración jurada de IVA debería tender a cero. A ver, ¿cuándo pasaría eso? Cuando ustedes tomen un crédito por una facturación de un proveedor determinado que no haya sido debidamente declarado a través de la base de datos de AFIP, entonces no alimente el IVA de compras por créditos fiscales incurridos, ¿sí? Que tenga que esperar temporalmente a que sí o sí ese crédito sea declarado por el tercero, lo cual no es lógico, porque si tienen alguna duda por parte del el fisco con respecto a que un proveedor no haya declarado un crédito fiscal, débito fiscal para él, crédito fiscal para el ente, vayan y auditen, fiscalicen a ese proveedor o a ese, digamos, contribuyente que no está cumpliendo en términos. Pero por eso no tiene por qué ser perjudicado, en este caso, nuestro cliente, que en ciertas ocasiones pueda no tomar su crédito fiscal, ¿no? Profesor, ¿y puede ser también el caso de una factura que ya tenga la empresa que por algún problema de, como usted dice, de control interno no la haya sumado a la declaración? Por supuesto. Es lo que le dije recién. Es una falla de control interno. Bien. ¿Profe? Excepto que no la pueda tomar, reitero, porque manualmente no la pueda incorporar a el libro IVA digital. Digamos, no debería ser impedimento que el crédito fiscal haya sido declarado, que ese IVA haya sido declarado por la contraparte para que tenga que ser tomada por el contribuyente, nuestro cliente. ¿De acuerdo? Profe, y igual tengo entendido que todo lo que es el libro IVA digital sí te permite manual porque hay muchos tickets. Sí, señora. Los tiene así. Sí, señora. Entonces, no solamente eso, sino que existen conceptos en la facturación que todavía AFIP no pudo limpiar de determinados impuestos que aparecen en un globo. ¿Sí? Claro. Lucía está trabajando, se nota. Sí, profe. Bueno, bárbaro, bárbaro. Eso es práctica. Quedan 10 minutos, seguimos. Diga, Soto, continúe, por favor. Entonces, reitero, todas las cuentas de créditos fiscales, retenciones de ganancias, retenciones de SUS, retenciones de ingreso bruto, jurisdicción tal, percepciones sufridas, todos esos conceptos, anticipo de impuestos, Bien. son todas cuentas de otros créditos. Bien. En cuanto a las afirmaciones, bueno, son de existencia de cosas no físicas, y que implican, en cuanto a sus condiciones cuantitativas, implican juicio de valor, porque son, no son ciertas, sino que puede haber dudosidad en su cobro, donde en las condiciones cuantitativas son expresas e implícitas y son de cálculos múltiples. Bueno, estas van a estar expuestas en estado de situación patrimonial. No necesariamente, ¿no? Que sean de cálculos múltiples, depende de qué tipo de afirmación. Por eso es que le digo que en estos casos ustedes directamente traten una cuenta en particular. Voy a seleccionar para analizar la naturaleza de la afirmación, alquiler pagado por adelantado. ¿Me sigue? Entonces,
conceptualmente se concentra específicamente en ese tipo de cuenta. Para que indubitablemente la respuesta sea esa y no otra. Porque sí, hay casos que sí, casos que no. Entonces pueden llegar de alguna manera a indicarle no en todos los casos, dejando abierta la puerta en esos términos, ¿no? Sí. Bueno, son expuestas en el activo corriente, cuando se conviertan en efectivo o similares durante los 12 meses siguientes al cierre del ejercicio, o en el activo no corriente, cuando sean convertibles con posterioridad a los 12 meses. Se van a exponer en notas los estados contables, la naturaleza de los mismos, si fueron instrumentadas con alguna forma jurídica, si tienen un plazo de vencimiento, si hay algunos créditos que están próximos a vencerse, si algunos tienen garantías, y si son en monedas extranjeras, la medición al cierre del ejercicio. Indicando qué moneda, la cuantía en moneda y el tipo de cambio vigente tomado a los efectos de su conversión en moneda de curso legal. Exacto. Sí. Y bueno, en cuanto a la evaluación, bueno, si existe la posibilidad de que sean, si existe la intención y la factibilidad de negociarlo o transferirlo, cederlo antes de su vencimiento, se van a hacer a su valor neto de realización. En los restantes casos va a ser a la mejor estimación posible las sumas a cobrar descontadas utilizando la tasa que se hubiera aplicado al inicio, para la medición inicial. Y bueno, y si fueran en monedas extranjeras, van a ser al tipo de cambio comprador a la fecha de cierre del ejercicio. Y si fueran créditos que se recibieran bienes de cambio o servicios, prestaciones de servicio, se va a utilizar la regla de medición de esos bienes o servicios que se hubieran recibido. Y bueno, eso es lo que tenía yo. Ahora va a seguir Jorge con los objetivos y los procedimientos. Perfecto, si se llega a cortar, retomamos, ¿no? Bien. Porque ahora hay 39 participantes. ¿Quién se incorporó? ¿Quién se incorporó que no tome asistencia? ¿Alguien se incorporó? ¿Cómo le va? Pam, Med, ¿cómo está? Bárbaro. Bueno, Jorge Quispe, ya tomé nota, Pamela. Gracias, profesor. Bueno, ahora voy a proceder a dar los objetivos de la auditoría en el rubro otros créditos, y comienzo diciendo, bueno, de que debe cumplir con existencia, es que efectivamente en los otros créditos existan estos créditos y sean adecuadamente autorizados por funcionarios apropiados. Después tenemos propiedad, es que efectivamente correspondan estos créditos a la empresa y que representen algún tipo de beneficio o servicios a devengarse en ejercicios futuros. Por otra parte, también tenemos la integridad. En este caso tenemos que determinar que se hayan registrado íntegramente todos los créditos y que se hayan imputado al periodo efectivamente correspondiente. Por otro lado, también tenemos la medición. En este caso, que sean valuados de acuerdo a las normas contables profesionales. En este caso es la resolución técnica número 17, como había explicado anteriormente mi compañera, que es en un principio a su valor neto de realización, si que existe la intención o la factibilidad de cederlo, transferirlo anticipadamente, o sobre la base estimada, descontada a su tasa original o a su tasa de mercado. Y la pregunta es, ¿y si en ninguna de las dos pautas de evaluación ha sido considerada por el ente, puedo indicar de que no están bien evaluadas? ¿Acorde a norma? Sí, o sea, en principio, si tiene la intención de venderlo, a su valor neto de realización, digamos. Si, por ejemplo, no tiene la intención y que recupere el crédito, digamos, o la prestación de servicio que se devenguen en ejercicio futuro. ¿Y si queda evaluado al costo incurrido, está mal evaluado? No, digamos que no.
¿Pero por qué no? Si usted me está diciendo que las dos pautas de evaluación es las que acaba de indicar. Si cabe Claro, la sí, sí, intención. sí. Bueno, ¿sabe cuál es el tema? El tema pasa por lo que siempre les planteo. Eso es lo que indica el RT 17. Pero si el ente que Exactamente. ustedes están auditando es un ente pequeño o mediano que está aplicando RT 41, señores, tienen la posibilidad de no evaluar esos otros créditos o esos créditos considerando las pautas que indica el RT 17. ¿De acuerdo? Sí, sí. Exacto. Son esas dispensas que tiene el RT 17 que simplifican sobremanera la labor que nosotros tenemos que hacer para evaluar que los entes o los comitentes están evaluando en forma correcta, observando lo que indican las normas contables aplicables, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, continuemos, Jorge. Si se llega a cortar, Bueno, ya sabemos, nos conectamos. Bueno, entonces después tenemos el otro objetivo que es también validarle que es la exposición, en este caso es que sean expuestos de acuerdo a las normas contables profesionales argentinas. En este caso es como habían explicado a la resolución técnica número 8 y 9 en el capítulo 3 y en el capítulo 4 sobre la información complementaria. Después tenemos Bien, esa es algunos otra tipos de dispensa. papeles. Hay otra dispensa más que tiene la RT 41 respecto de lo que dispone RT 8 y 9 en cuanto a indicar esos créditos que se presenta un cuadro en forma específica en un anexo entre aquellos que están vencidos o a vencer y los que vencen, informarlos por trimestre, aquellos que tienen plazo de vencimiento. Bueno, esta información puntual es una dispensa que figura en el RT 41 y no es necesario ser presentada. ¿Se entendió? Bueno. Sí. Bueno, también tenemos... Lucía Lazarte, ¿qué pasa que hace rato que desapareció igual que Elías Plaza? Profesor, disculpe que cambié de lugar y era hasta que me Perfecto. acomode. Ya. Perfecto, Aquí. perfecto. No me gusta que desaparezcan, ¿eh? Vamos, Jorge, continúe. Sí. Voy a proceder a dar los procedimientos. En este caso, como son muy heterogéneos una cuenta de otra, voy a proceder a analizar únicamente una sola cuenta. ¿Qué En cuenta este va a caso, seleccionar? ¿Ven? Esto es lo que les planteo. ¿Cómo? Alquileres pagados por adelantado. Perfecto. Sí. En el caso de existencia, básicamente tenemos que ver el examen de documentación respaldatoria para validar la existencia. En este caso, pueden ser los recibos que recibí por parte del locador, también las facturas originales que recibí, pueden ser los extractos bancarios, las órdenes de pago que la empresa ¿Qué órdenes de pago? La orden de pago que la empresa emitió para pagar, digamos, los anticipos, digamos. Ajá. Si se emitió algún tipo de cheque, bueno, el cheque emitido. ¿Y qué cree que otra cosa más faltaría? También, obviamente, que es el contrato. Esa es la base. Sí, pero si ese, usted no tiene digamos... contrato de alquiler, no puede identificar si lo que ha registrado el ente No, todavía no la conozco. Yo no. Es muy gracias. posible que la resolución ya esté, ¿no? Yo no tengo conocimiento. Bien. Ni bien lo sepa, se los informo. Ni bien conozca, se las transmito. ¿eh? Bueno, gracias. Normalmente son los jueves. Son los jueves. Y es altamente probable que sea la semana del 7 al 11, la primera semana. Profe, creo que el jueves 10. ¿Cómo? Del jueves al martes la fecha, profe. Del jueves 10. Sí.
Porque la misa empieza el miércoles 9. Me parece raro, Celeste. Me Contador. llegó ¿Van a ser 2 mesas? fechas. Sí, ahí la mando al grupo a la foto que me llegó, que ¿Van a cambiaron ser las 2 mesas? Sí, 2 mesas. La segunda creo que va del Perdón. 21 al 29, una cosa así. Al 24 vamos a estar en plena... ¿Eh? Ahí lo mando al grupo. Sí, la segunda mesa está cortada por Navidad. La mesa del 24 entonces no ocurriría. Dice, primer mesa del 9 al 15, segunda mesa del 21 al 29. Del 9 al 15. Claro, empieza un Entonces miércoles. debe ser el 14 que tenemos nosotros. Pero empieza un Auditoría. miércoles. Por eso, normalmente son los jueves porque es el 4º día. Claro. Entonces sería el 14. Ya lo voy a ver. ¿Y la segunda mesa? Del 21 al 29. Del 21, donde el 24 y el 25 obviamente no. ¿Ok? Ahí lo mandé. Gracias. Profe. Gracias, De nada. Lucía. Gracias. Bueno, ya estamos todos. Jorge, ¿dónde está Jorge? Acá. Quispe. Perfecto. Ya Sí, me estoy lo que iba a acordando decir yo. es que este procedimiento, el de los contratos de examen, es el procedimiento de los contratos es examen de documentación importante, digamos. No es, digamos, examen de documentación respaldatoria. Básicamente en el contrato tengo... Discúlpeme, Jorge, discúlpeme porque justo me interrumpieron. Indíqueme, ¿qué me había dicho, por favor? ¿Qué había indicado para todos? Sí, tema que del contrato. el procedimiento que iba a decir del contrato era examen de documentos importantes, digamos. En ese Sí, pero caso... a lo que voy es que el contrato es súper necesario para luego poder identificar que las órdenes de pago realmente, su naturaleza, su origen es precisamente la existencia de el alquiler de un inmueble determinado. Si no, es como que no tiene soporte documental específico, ¿no? No, ¿De acuerdo? Sí. ¿Y qué evidencia busca tanto en el contrato como en la orden de pago a los efectos de usted poder satisfacerse de que una cuantía X es un alquiler pagado por adelantado y por ende clasificable dentro de otros créditos, ¿no? Bueno, básicamente busca que la existencia en este caso y que corresponda, digamos, que se haya efectuado en el periodo, digamos, o sea, que correspondan a la propiedad del ente y determinar cuánto es el monto de cada una de las cuotas, digamos, de los alquileres que pagó, cuánto el plazo, digamos, de estimación del contrato. Básicamente eso busca, digamos. Bueno, Y determinar... vamos a lo concreto, porque la mesa de examen no puede decir generalidades. El contrato tiene que observar de que esté sellado. Sí, El contrato tiene que... ¿Cómo? Tiene El que estar contrato sellado tiene por que el observar de escribano que está público. sellado. ¿Sí? El contrato debería verificar usted de que esté copia del original, intervenido por escribano público, por lo menos esa evidencia que le suministre el ente. Tiene que ver la evidencia en la orden de pago de que si existió una transferencia, la transferencia está ejecutada en forma previa a la fecha de cierre. Exactamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? No importa qué periodo corresponde el pago, debería haberse ejecutado previo a la fecha de cierre, la fecha en la cual corresponde su reconocimiento contable. Eso corrobora también con la evidencia de monitorear el resumen de cuenta bancario. Si el pago fue en efectivo o a través de la intervención del mismo escribano al momento de la firma del contrato de alquiler, tendrá que verificar la evidencia que surge de ese contrato de alquiler o de los recibos que le haya extendido el locador como consecuencia de los meses que ha percibido, que el locatario ha percibido por adelantado. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? El locador es el ente que estoy auditando, en este caso.
Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Se me cortó por eso. Sí, sí. A ver, bueno, me sigue todo ese tipo de evidencias. Hay que resaltar. Y luego, eso cotejarlo con lo que indica el contrato, para definir qué plazos, qué periodos o qué meses han sido abonados. Normalmente esto en el mismo contrato de alquiler suele indicarse el cobro por adelantado de varios periodos, ¿no? Fijando precio, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué más? Bueno, aparte tiene que tener, si puede, una confirmación, una obtención de la confirmación directa de tercero, en este caso del locador. Puede ser también el escribano público que haya hecho el contrato. También otro tipo de objetivo que se valida, en este caso la integridad, examen de la documentación y cotejo con registro. Perdón, el locador es el ente que estoy auditando, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? Perdón, no, disculpen, el locador es el titular del inmueble. El locatario, en este caso, es el ente que estoy auditando. Sí, ok. Bueno, El entonces, inquilino. ¿No? Para validar integridad, en este caso, tengo que hacer el procedimiento de examen de documentación y cotejo con registro. En este caso es contactar las documentaciones, como los recibos, las órdenes de pago, y seguir las facturas recibidas y seguir con la registración en el balance de sumas y saldo y también en el marco de contratar que corresponda al periodo. Otros tipos de procedimientos que se hacen para validar integridad es los hechos posteriores, para ver si la empresa registró, digamos, la efectiva prestación de servicio, o sea, para dar de baja el crédito en los ejercicios futuros. Y también el corte de operación y el corte de documentación. Perfecto. Por ejemplo, si Bueno, se emitió ¿alguna alguna... consulta respecto de lo que hasta ahora expusieron sus compañeros respecto de este tema? Ya sea Micaela Soto, o en este caso Jorge Quispe. ¿Alguna Profe, consulta? Sí, Ramiro. en el caso de que nos demos con un contrato que no está sellado, ¿se le puede pedir a la empresa que lo haga sellar, aunque sea tarde, para poder incluirlo, o directamente proponemos ajuste? La realidad económica va a indicar que el contrato de alquiler es válido a pesar de que no esté sellado. La Bien. realidad económica va a indicar de que los pagos se han efectuado como consecuencia de ese contrato en particular, lo que tendrá que de alguna manera dejar indicado como recomendación al cliente que esos contratos deben ser sellados, porque en el caso que Guerrero Cecilia para todos. ¿Qué bibliografía usaron, chicos? Chicos, esto está en cualquiera de la bibliografía que tenemos como básica o estructuradora, ¿no? Ya sea en el informe 5, manual de auditoría, el informe 5 de CECIT de Federación, el libro de desglose de auditoría, el tratado de auditoría de Enrique Fogler. En cualquiera de esos libros tienen este tema, ¿no? Para poder desarrollarlo. ¿De acuerdo? Entonces, Ramiro, recomendación, señores, y los riesgos que tienen, que incurren en no haber sellado en forma oportuna dicho contrato. Saben, todos son conocedores, porque ya todos aprobaron impuestos, de que el impuesto a los sellos tiene un régimen sancionatorio por la infracción puntual de no pagar el sellado en término, que es bastante gravoso, con lo cual es mencionable porque el día que requieran hacer uso en forma legal de ese instrumento, necesariamente van a tener que sellarlo para poder ejecutar cualquier actuación entre las partes, ¿no? ¿Algún otro comentario más o consulta? Bueno, pasamos a otros pasivos.
Profesor, quería también hacer, en el caso de existencia y validez, sí, se tiene que hacer comprobaciones matemáticas o también pruebas analíticas, también revisiones conceptuales. En el caso de la prueba analítica, constatar, o sea, la comparación del periodo actual con el periodo anterior y con lo presupuestado, si hay alguna variación significativa de un año, de un ejercicio a otro, digamos. Pero convengamos que los procedimientos principales son, primero, el de obtención de documentación importante y luego el de cotejo de registro con documentación comprobatoria. Esos son los típicos, ¿de acuerdo? Todos los otros complementan de alguna manera el análisis del rubro y obviamente brindan evidencia sobre otra información o afirmaciones que contienen los estados contables. ¿Alguna otra consulta? Vamos a otros pasivos. Otros pasivos que es la contracara o la otra cara de la moneda. En este caso lo iba a exponer Natalia Cejas. Sí. ¿Natalia? Sí, acá estoy, profe, ¿me escucha? ¿Cómo le va, Natalia? ¿Bien? ¿Cómo le va? Bien. Bien. No hay mucha bibliografía sobre el tema. A diferencia de los No, bueno, pero no es complicado. Vuelvo al tema. No. Bueno, la dejo exponer a usted, guiarla y vemos conceptualmente qué. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo. Enunciamos cuáles son las cuentas, seleccionamos una cuenta en particular, identificamos la naturaleza de la afirmación, qué documentación comprobatoria requeriría, qué procedimiento de auditoría aplicaría, cómo obtendría evidencia. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, empezamos con lo que es la descripción del componente. Bueno, son aquellas obligaciones ciertas, determinadas o determinables, que por su naturaleza no pueden estar incluidas dentro de otros componentes del pasivo. Su composición es heterogénea, está compuesta por distintos tipos de cuentas, como puede ser honorarios a pagar, acreedores varios, honorarios de los directores de la de sociedad. los directores, exacto. Sí, de los directores. Dividendos a pagar. Dividendos a pagar de los accionistas. Bueno, también pueden ir las cuentas socio, cuenta particular. Alquileres cobrados por adelantado también pueden ir en este rubro. O sea, todas aquellas deudas contraídas por el ente que no provengan de la actividad principal. Exactamente. En este caso, los alquileres cobrados por adelantado, cuando el objeto principal del ente no es precisamente el la alquiler generación de inmuebles. de ingresos a través del alquiler de inmueble de propiedad del ente, ¿no? Exacto, así es, cuando tenga otra actividad principal diferente a la locación. Respecto a la naturaleza de las afirmaciones, por ejemplo, hablando de los acreedores varios, podríamos decir de que son afirmaciones de existencia de cosas no físicas. Respecto a su condición cuantitativa de importe que implica un juicio de valor, y respecto a su condición cualitativa pueden estar expresas e implícitas, ¿sí? También, matemáticas pueden ser de un solo cálculo o de cálculos múltiples, dependiendo el tipo de. Y bueno, después con respecto a Usted los seleccionó objetivos. alquileres cobrados por adelantado. No, acreedores varios. Acreedores varios. Acreedores varios, sí. Bueno, respecto a los objetivos de auditoría, lo que se busca, por ejemplo, para validar el objetivo de existencia es que los registrados real, es decir, que los pasivos existan al cierre del ejercicio, ¿sí? Para validar propiedad, que los pasivos sean, que el ente sea el que esté obligado al pago de esto, digamos, el titular. Le pregunto, así como las cuentas por cobrar tienen cuentas regularizadoras, este tipo de cuentas, ¿tiene cuentas regularizadoras? Por ejemplo, una previsión para de deudas impagables, no.
El país. No, no. El país. No tiene, sí. Claro, o sea, no, en este caso no, pero sí puede tener cuentas regularizadoras por los componentes financieros. Exactamente. No como previsión, sino como la parte de los componentes. Bueno, respecto a la integridad, de que todas las deudas han sido debidamente registradas y que se registraron en el periodo en el que corresponde. Respecto de la evaluación, bueno, que fueron aplicables todas las normas contables profesionales y legales de evaluación, y respecto a la exposición es que están, todas las deudas están informadas de acuerdo a las normas contables. ¿Sí? Después también, eso me quedó dudas, que no sé, respecto de que algunos autores, estuve leyendo varios, así de varios lados, así sacando un poquito de cada lado porque como que es medio difícil encontrar bibliografía específica, algunos incluían los pasivos por impuestos diferidos, pero la RT9 dice que se tienen que exponer por separado, pero eso me quedó duda porque no hay un rubro los específico pasivos dentro por del impuestos modelo. diferidos, los pasivos por impuestos diferidos, algunos autores indican que tienen que ser expuestas dentro de los que son pasivos por impuestos diferidos, no los activos, dentro de las cuentas vinculadas con pasivos impositivos, ¿sí? Pero en la práctica suelen, a ver, no está definido claramente en las normas, ¿no? La norma indica puntualmente que tiene que ser expuesta por separado. Eso es lo que yo le pasé, ¿no? ¿Usted me pidió? Sí. Ah, listo, bueno. Sí, yo le pedí, pero también había... Concretamente dentro de otras deudas o otros pasivos. Exacto. También había tenido apuntes de clases prácticas donde también los profes decían que había dos partes de la doctrina, donde una parte cree que va dentro de otras deudas y otro que se deben incluir dentro de deudas fiscales, porque ya que el acreedor es el fisco, digamos. No, el acreedor no es el fisco. No, eso es una diferencia temporal a exponer puntualmente en forma contable, porque no es exigible. Claro, es verdad. Bueno, y respecto a su medición, va a depender del ente si adopta RT17 o RT41. Si el ente adopta RT41, la medición se efectuará al importe nominal de las sumas a entregar, excepto de que tenga componentes financieros explícitos o que el ente haya optado por segregar los componentes financieros implícitos. Al momento de la incorporación. Claro, al inicio. Cuando lo incorporó, en este caso al pasivo, reconoció los intereses implícitos, no le cabe la opción de a fecha intermedia, o una fecha de corte, en este caso del balance, adoptar un criterio distinto que el segregarlos. Bien. Tiene que hacerlo. O también, también se tiene que exponer a su costo de cancelación cuando exista la intención y la factibilidad de su cancelación anticipada. Bueno, la RT17 dice que la medición inicial se hace en base al valor descontado conforme a una tasa que refleje el valor del tiempo el valor tiempo del dinero, digamos. Respecto a los pasivos que sean de obligaciones que sean si la obligación de los pasivos consisten en entregar bienes o prestar servicios asumidos por recibir dinero, se medirán por RT41 según el importe recibido. Y la RT17 también dice que si los pasivos son en especie, serán con también medidos a la evaluación que tiene asignado dichos bienes a entregar. Sí. Va a depender si estos bienes están en poder del ente o no. Sí. Porque se da su costo de reposición o, en el caso puntual, valores que pueden ser de última compra o valores promedio.
lamentablemente va a depender mucho de si el ente posee dichos bienes y solo tiene que adquirir o producir. Ujú. Bien, y bueno, respecto a Exposición. a la exposición, bueno, se perfecto. tienen que poner por corrientes o no corrientes. Bueno, van a ser corrientes cuando sean exigibles al cierre del periodo, y serán no corrientes, bueno, cuando sean exigibles mayor al plazo de 12 meses de la fecha posterior a cierre. Bueno, respecto a los procedimientos típicos, yo voy a hablar en este caso de los procedimientos aplicables también a acreedores varios. Por ejemplo, para validar existencia, va a ser necesario... Identifiquemos cuando es así, cuando Sí. usted propone acreedores varios, identifique la naturaleza de esa acreencia. Bueno, es una naturaleza de existencia de cosas no físicas. No, pero me refiero a la naturaleza en cuanto a qué es lo que origina ese acreedor vario. La venta de bueno. un usted. ¿Qué? ¿Qué No, la última parte que la compra de bienes de uso por parte del ente? ¿Qué es lo que origina esa deuda? Bueno, son obligaciones que el ente asume. No en forma generalizada. Si usted va a dar un ejemplo, precise cuál es la naturaleza de esa deuda. ¿Me sigue? ¿Qué es lo que originó que sea un acreedor vario el que Por está ejemplo, en otros pasivos? A ver. Por ejemplo, las compras a crédito de bienes de uso. Eso puede ser un acreedor vario. Perfecto. Por eso es lo que le planteamos. Bien. En Bueno, ese caso, el procedimiento que aplicaría, ¿cómo sería? ¿Cuál sería? Bueno, examen de la documentación comprobatoria, que va a ser la factura de compra, el informe de recepción del bien. También se puede pedir una obtención de la confirmación directa del acreedor. Y después también se puede hacer un seguimiento de los pagos posteriores realizados por el ente. Respecto a la propiedad, bueno, va a ser que si en el caso de que sea la compra de un bien de uso, por ejemplo, rodado, que tenga el título de propiedad del automotor. Bueno, también se hace examen de la documentación y el cotejo con registros, se hace revisiones conceptuales para corroborar la evaluación y la exposición. Y bueno, yo creo que es suficiente. ¿Alguien tiene mucho alguna duda del tema? Es la contrapartida de lo que hemos visto recién, ¿no? De otros créditos. ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, en el caso de acreedores por el bienes de uso, el último ejemplo que estaba dando, ¿también se podría hacer una inspección ocular o no? Sí, por supuesto, pero eso es para el bien de uso. Sí, por eso no para la ejemplo deuda. del caso de... No para la deuda. Para la deuda tiene que satisfacerse con documentación comprobatoria. Bien. En el caso que ella brindó, es una compra a término, a plazo. Entonces tendrá que observar la financiación otorgada en esa compra y qué es lo que queda pendiente de cancelar o de vengar como reconocimiento, perdón, pendiente de cancelar de la deuda contraída. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otra cosa más, Natalia? ¿Alguna aclaración puntual del tema? Sí, con respecto al enfoque del auditor, de que va a depender de las cuentas que tenga el ente en particular respecto a los procedimientos de cumplimiento a aplicar, digamos, para ver los controles internos del ente. Todo depende de la cuantía, porque son rubros que a veces no tienen saldo en algunos entes y en otros, bueno, sí van a estar variados, entonces va a depender del ente que se esté auditando. De acuerdo. De acuerdo, pero ojo que estas son cuentas que reflejan saldos. Normalmente en las cuentas que reflejan saldo, el enfoque no es un enfoque de cumplimiento, sino que va a ser un enfoque de validación, o sustanciación, o sustentación
¿De acuerdo? ¿Eh? Bien, Normalmente perfecto. el enfoque de cumplimiento se aplica a las cuentas de resultados, por ejemplo. A las cuentas de compras, por ejemplo. ¿De acuerdo? Que son cuentas de movimientos acumulativos a lo largo del ejercicio. Bueno, tenemos la suerte hoy de que ahora va a estar Iván Figueroa Sánchez y Rosario Ponce Peñalba para darnos una exposición de condición básica. Sí. Contador, voy a empezar yo hablando la parte general y después Maximiliano va a exponer las 6 excepciones los 6 casos que plantea la resolución. Bien, Maximiliano, ¿dónde está? Un segundo, por favor. Hacemos un corto, un segundo. Disculpen, me interrumpieron, entonces hicimos un pequeño impasse. Es algo que también me intriga respecto de este grupo que se armó para exponer entre Rosario Ponce y Iván. ¿Dónde está Iván? ¿Quién lleva la voz cantante? ¿Quién dio las instrucciones? Y ya les dije, ¿no? Ya les dije. Siempre tiene que darle la razón, Iván. Vamos, continuamos. Rosario, usted iba a exponer sobre los conceptos generales y Iván ya va a exponer sobre los 6 casos indicados en la RT7 respecto de la ausencia de independencia, ¿sí? Sí. Bien, vamos. Bueno, la resolución 37 en el capítulo 2, sección A, establece la condición básica para los servicios de auditoría, revisión de estados contables de periodos intermedios, otros encargos de aseguramiento, certificaciones y servicios relacionados, y determina que el contador público, en adelante contador, debe ser independiente respecto de la información objeto del encargo. En esta parte encontramos la primera diferencia con lo que son las normas internacionales, ya que la resolución técnica número 37 exige la independencia para todos los servicios que se encuentran regulados dentro de la misma, y las normas internacionales solo exigen la independencia para los encargos de aseguramiento, es decir, que no exigen independencia cuando se trata de otros servicios relacionados. La resolución técnica entonces menciona que existen ciertos requisitos para poder llevar a cabo los servicios regulados. En primer lugar, que debe ser un contador público, y en segundo lugar, que debe ser independiente. También podemos agregar como un requisito que debe estar matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción. En relación a... Con las normas de ética vinculadas con la jurisdicción en la que va a actuar. Sí. En relación al título de contador, si bien el título de la resolución técnica 37 solo menciona como habilitante para el desarrollo de los encargos la tarea del título de contador público, hay ciertos servicios que el título habilitante es exclusivamente del contador, por ejemplo en la auditoría, pero existen otros servicios que podrían ser desarrollados por otros profesionales, como por ejemplo estados contables prospectivos que podrían ser desarrollados por un licenciado en economía. Sin embargo, la resolución técnica 37 solo regula cuando se trata de un contador público. Respecto del tema de independencia, la doctrina como Sloce o Fuller-Newton mencionan que dentro de los requisitos que debe cumplir una persona para llevar a cabo los servicios se encuentra la competencia, la integridad, la objetividad, pero todos mencionan la independencia.
Para definir la independencia podemos acudir a SLOCE, que define que es independiente quien actúa con integridad y objetividad, o al diccionario de la Real Academia Española, que define que es independiente quien sostiene sus derechos u opiniones sin permitir intervención ajena. Es decir, que el contador público va a ser independiente para el desarrollo de los encargos, siempre que no tenga prejuicios y que se encuentre libre de conflictos de intereses con el ente cuya información es objeto del encargo. La resolución técnica 37 también habla de dos tipos de independencia, la independencia real o mental y la independencia aparente. La independencia real o mental es la actitud mental de una persona para poder emitir una conclusión sin permitir la intervención de un tercero que pueda influenciar la misma, existe independencia real o mental cuando la persona actúa con objetividad, integridad y escepticismo profesional. La independencia aparente supone evitar hechos, situaciones o circunstancias en las cuales un tercero que tenga juicio y que se encuentre bien informado, podría llegar a, sopesando todos los hechos y situaciones particulares, podría llegar a dudar de la independencia real Un segundo, y considerar... por favor, Rosario, discúlpeme, un segundito, la interrumpo. Sí, sí. Disculpe, Rosario, de nuevo. Voy a No, está bien. cancelar. No hay problema. Ya. Ahora sí. Cerrado el celular. Estaba diciendo que existen dos tipos de independencia, la independencia real Aparente o y real. mental y la ¿Indicó independencia bien? aparente. Perfecto. La Ya definió la independencia real. Sí, la independencia aparente supone evitar hechos, circunstancias o situaciones en las cuales un tercero con juicio bien informado, sopesando todos los hechos, circunstancias o situaciones particulares, pueda llegar a dudar de que el juicio del auditor o el profesional contador se encuentra comprometido y que esta persona no está actuando con integridad, objetividad y escepticismo profesional. Esto quiere decir que el contador no solo debe tener independencia, sino también aparentar frente a terceros que tiene esa independencia y que terceros no puedan dudar acerca de la independencia real. En la práctica, el control que puede hacer, en este caso, que es quien tiene el control de la matrícula, es realmente muy limitado, ¿no? Si no es por denuncia de alguna de las partes que pueden verse de alguna manera damnificada, como algún tipo de usuario, el consejo es muy difícil que pueda llegar a tomar algún tipo de medida. Lo único que puede pasar es que, volvemos a lo mismo de siempre, el contador López que está firmando al presidente, un estado contable cuyo presidente de la sociedad es también López. Son esas cosas que son muy obvias. Sí, si sí. no, es muy difícil que pueda tomar intervención, ¿no? Lo toma, reitero, por una denuncia. Claro. Bueno, la resolución técnica número 37 también menciona 6 situaciones en las cuales existe falta de independencia aparente, que ya las va a desarrollar mi compañero, pero también hace referencia a la extensión de las incompatibilidades y se refiere que no solo
afectan al contador o que suscribe o firma el informe que emite, sino también a todo el equipo de trabajo, sean o no profesionales en ciencias económicas. Y finalmente dispone que también son de aplicación todas las disposiciones legales y reglamentarias y el código de ética del Consejo, siendo de aplicación la disposición más restrictiva según el caso particular. Perfecto. Todos tienen, ¿no?, el código de ética del Consejo, que está en la resolución. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Listo. Porque es relativamente ameno leerlo, es corto, pero tiene claramente definido cuáles son aquellas figuras que son consideradas antiéticas y qué tipo de sanción puede llegar a devenir como consecuencia de la inobservancia, ¿no? Tiene los dos, en dos resoluciones, tiene complementado esto que le estoy indicando. Bueno. Iván. Bien. Así como dijo mi compañera que el RT37 muestra o pide que el contador sea independiente, la RT37 además establece 6 casos en donde dispone o establece que hay falta de independencia. Estos 6 casos van a ser cuando existe una relación de dependencia, así como también cuando sea socio o similar, cuando existe una vinculación de parentesco o cuando haya algún tipo de interés significativo. En estos 4 ítems, además de que el contador tiene que ser independiente, tanto para el ente con el que va a emitir o va a llevar a cabo la información que es objeto del encargo, también tiene que ser independiente en el tema del concepto de vinculación económica. La RT37 habla de vinculación económica, se refiere a ella, a aquellos entes que si bien son personas jurídicas diferentes, entes jurídicamente independientes, tienen algún grado de, o presentan diferentes situaciones, como ser, tienen a los socios, directores, son en general son los mismos, además tiene una influencia significativa, o que por el grado de sus actividades puede considerarse como un ente o como un grupo económico, como un único grupo económico. Además, otros 2 casos en donde la RT establece que hay falta de independencia van a ser en los casos de una remuneración contingente o una remuneración dependiente de los resultados de la tarea, o una remuneración que va a estar en base a lo que o tomando como base el resultado del periodo, u otro tipo de información que los estados contables establezcan, u otra información que va a ser la que dependa del objeto del encargo. Cuando hablamos de relación de dependencia, la RT establece que el contador no debe presentar relación de dependencia al ente el cual va a auditar, así sea, como establece la ley de contrato de trabajo, una dependencia en donde realiza una actividad lícita que va a ser dirigida por un ente o una persona y esta va a ser devuelta a través de una remuneración. Así la ley de contrato de trabajo también establece presunciones de relación de dependencia. Estas presunciones van a ser que el contador tiene una dependencia económica, es el único cliente que tiene, una dependencia orgánica, el contador pertenece dentro de la estructura o recibe instrucción o cómo va a realizar la tarea, o una dependencia técnica en donde va a recibir todos los medios para realizar su trabajo. A este tipo de relación de dependencia que el ente le establece, hay una excepción que va a ser el tema de el ente, el contador que
Perfecto, ya se conectaron 33 personas, Iván. Continuemos entonces. Entonces, la excepción que aparece en la norma con respecto a la relación de dependencia va a ser aquella en donde el contador realice la teneduría del libro. Esto quiere decir que aquel contador que lleve la registración de documentación contable, así como la preparación de estados contables o tareas similares, y a cambio recibe una remuneración por honorarios, va a ser considerado como independiente, siempre y cuando este contador, viendo la actividad, realice tareas meramente administrativas o técnicas, es decir, que no en el momento de realizar esta registración, no establezca él cómo clasificar las cuentas, cómo evaluar, cómo exponer. Otra de las faltas de independencia Se refiere, Iván, a lo que indica expresamente la norma, que no coexistan con funciones directivas, gerenciales, ¿sí? Que se aparten de las pautas de independencia que requiere su actuación, ¿no? Sí. Bien. Otra de la falta de independencia que establece la norma va a ser la vinculación, parentesco. No, antes de pasar al de parentesco, terminemos el de relación de dependencia. Porque lo que plantea la norma son dos situaciones. Es cuando establece una de la que mencionó usted. El contador no puede estar en relación de dependencia con el ente, que es el potencial comitente, o ente vinculado económicamente con aquel. ¿Y qué más indica? Siempre, perdón, Iván, y otra cosa más para todos, ¿sí? No olvidemos, cuando saquen este tema, es altamente probable, casi le diría certeza, de que le van a requerir ejemplos, ¿sí? Ejemplos. Yo hoy estoy en relación de dependencia con, no sé, Alpargatas, y Alpargatas me solicita la comisión directiva de Alpargatas, el presidente, requiere que yo le firme los estados contables. No puedo. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo que plantea la norma es que Alpargatas me cita o me plantea la posibilidad de firmar los estados contables del periodo 2019. Hoy no estoy en relación de dependencia, pero en el año 2019 sí estaba en relación de dependencia. En esas circunstancias lo que hay que evaluar es qué actuación tenía yo o cumplía como función en el periodo que está vinculado con la información sujeta a auditoría. Es decir, en el año 2019, ¿qué hacía yo? Vamos al ejemplo siempre burdo, las puntas, los extremos. Yo era un mero cadete que servía café, iba a buscar el chepibe que iba al banco de más mientras estudiaba para recibirme el contador. No tenía ningún tipo de injerencia. Ahora, yo estudiaba para contador, pero el jefe de contaduría bajaba instrucciones y línea A, los distintos empleados. Ahí no soy independiente. Entonces, aun cuando hoy no esté en relación de dependencia, si la información se vincula con un periodo en el cual yo tenía algún tipo de actuación vinculado con funciones directivas, gerenciales, no soy independiente. Ese es el desfase que siempre tienen que hacer en el ejemplo, en esta situación en particular, en la primera condición que plantea la RT 37 de relación de dependencia, que son dos circunstancias. Una es hoy. Hoy yo estoy en relación de dependencia, no me importa qué es lo que hago en el ente. Estoy impedido de poder actuar como contador independiente. Y la otra es, por el periodo al cual se vincula o se relaciona la información, yo me encontraba en relación de dependencia. En esas circunstancias lo que tienen que analizar siempre es qué acción o qué función cumplía mientras yo estaba en relación de dependencia. ¿Yo tenía alguna injerencia para poder modificar la información de ese periodo? Si lo tenía, no puedo autoauditarme. ¿De acuerdo? Si la función que cumplía no tenía nada que ver con tareas directivas, gerenciales, bueno, lamentablemente no, estoy ante la posibilidad de poder de alguna manera efectuar la auditoría de los estados contables generados
de la época en la que yo me encontraba en relación de dependencia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Traten de separar eso, siempre. Son dos circunstancias. Vayamos a la segunda, que la segunda es el de parentesco, ¿no? Bien, cuando existe vinculación de parentesco, la norma establece que el contador no es independiente cuando su cónyuge o equivalente o su pariente hasta el 4º grado de consanguinidad Perdón, colateral. esto está incorporado en la RT 37. ¿Podría explicar qué es equivalente? Sí, equivalente hace mención a que es el tema de... Sí. O sea, lo leí, pero sí hacía referencia como que tiene que tener en cuenta a que si bien no se va muy a lo legal de que se está en concubinato o en matrimonio, si bien que aquella pareja que está conviviendo con el contador, porque convive y no tiene ningún título legal, sea que puede influenciar la vista de terceros o la opinión de los terceros en decir, acá hay un tipo de opinión que puede estar influenciada. Perfecto. Entendí. El otro caso que, bueno, ser pariente de consanguinidad hasta el 4º grado o de afinidad hasta el 2º grado. Como así también en lo de cuando tenga una vinculación económica con otro ente. Y además, no, eso sería en la de parentesco y vinculación de parentesco. Si bien luego la que continúa después va a ser aquella donde el ente o el contador es socio o similar. Esto quiere decir que el contador desarrolla o es socio, asociado, director, administrador, es decir, realiza tareas tanto ejecutivas, administrativas o volitivas. En este caso, el contador no es parte de, no es independiente para realizar algún tipo de encargo que establece la norma. A este tipo de restricción o de falta de independencia se establece una excepción, que es cuando el contador es socio o asociado de una asociación sin fines de lucro. Puede ser clubes, fundaciones. En tanto, el contador puede desarrollar estas tareas de auditoría u otro encargo, pero siempre y cuando no sea parte, por ejemplo, de la comisión directiva de un club de fútbol. Ahí está liberado. El otro caso van a ser cuando tengo una influencia significativa, un interés significativo. Este tipo de interés significativo se debe evaluar de ambos lados, tanto del lado del contador como del ente, por el sentido de que interés significativo quiere decir de que haya algún tipo de ventaja, algún tipo de provecho en la relación que existe con el ente. Por ejemplo, sea el principal proveedor, sea el principal cliente. Si bien analizando el ente se puede dar la situación que el contador como proveedor es muy insignificativo, o cliente, es muy insignificativa su participación, viéndolo por parte del contador, representa una gran parte del patrimonio o de las transacciones que conlleva en el ejercicio del contador. Este caso, bueno, ahí tampoco hay falta de independencia y el contador no puede desarrollar su tarea. Perfecto, vamos al cuarto caso. El quinto caso es cuando la remuneración es dependiente o contingente. Contingente quiere decir que el contador contingente quiere decir que es un hecho futuro que va a suceder, pero que no está ni en control del ente ni en control del contador. Es decir, va a depender de lo que pueda pasar o no. Por ejemplo, que por el informe se pueda acceder a una línea de préstamo o línea de financiación. Otro de los... Si el banco no me paga, no te pago. Claro. Esa es una situación contingente. Y el otro caso es cuando es dependiente, que quiere decir, dependiente de los resultados de la tarea. Quiere decir que al momento que el contador realiza su tarea, le dicen, mira, haz tu tarea y si no lo realizas, si me das una opinión limpia, sin salvedades, te pago tal honorario. Si me das... Te pago 10.000. Y si tiene alguna salvedad, ¿cuánto le pagaría? Y menos, la mitad. Claro, menos. Si no, no tiene lógica. ¿Está? ¿Y el último caso? Y el último caso es cuando el contador, la remuneración del contador va a depender o del resultado del periodo, o del número, o del importe de ventas, o de algún tipo de importe que salga de la información que es objeto de encargo. Esta sí también hay una excepción en donde establece que no
No se No va considera más allá de falta la de norma. independencia cuando los honorarios están regulados según lo que los Monto mínimo. docentes que tienen el control, en este caso los consejos, sugieren como honorarios mínimos vinculados con la tarea profesional que ejecuta, en este caso, el contador, ¿no? Claro. Que en el caso de Salta se determinan por la sumatoria el mayor importe entre activo y pasivo comparativo con las transacciones o ingresos, ¿sí? El mayor de los dos importes pasa por una tabla donde hay un básico y una variación del valor respectivo, ¿no? ¿Qué otra cosa más? No, hasta ahí serían los 6 tipos, y ya mi compañero dijo cuáles son los alcances que debe cumplir tanto el contador como su grupo de trabajo, como si son sociedades, deben cumplir todos los socios. Perfecto. Y no, ¿Alguna pregunta del tema? Profe, yo tengo una duda. En la sexta, cuando hablamos de las disposiciones sobre aranceles profesionales, sí, tenía entendido que salió un decreto que dice que se desregulaba eso, pero no sé si está bien, que creo que se utilizó hasta el año 91 nada más, en Salta y que no. ahora ya no es aplicable. Perfecto. No cambian las cosas. Está Lo bien. importante es si la actividad en el medio está regulada o no. Bien. Si está regulada, ¿cuál va a ser digamos, la actitud por parte del contador auditor, ¿no? Sí. ¿Alguna otra duda? Profe, a mí no me quedó claro a qué se refería con equivalente. Fue una pregunta capciosa, pero el equivalente es todo aquel que no es una figura legalmente receptada por el Código Civil, tal cual estaba dictado antes de las modificaciones. Hoy por hoy se considera al conviviente como cónyuge y que tiene los mismos derechos que el cónyuge como tal, ¿no? Si quiere, póngale una X, porque pueden ser de distintos colores. ¿Se entiende? Profe, O distintos sexos. Sí. en caso de que demos informes en el examen, o sea, nosotros no nos, no hace falta que nos metamos en ¿Qué informe? informe breve o El informe de informe breve. revisión. Bien. ¿Hace falta que nosotros nos metamos en este tema de la condición básica o solo lo traemos a colación en caso de que quienes No, terminan lo ya presentan? esto lo mencioné. No tiene sentido de que en la mesa de examen mencionen las características puntuales de la condición básica en cuanto a independencia o los casos que trata. No. Lo único que les mencioné es que siempre traten las normas generales para todos los servicios que contiene el RT37. Que el informe debe ser escrito, que debe guardar las características específicas de la información, que están incorporadas en la RT16, que el contador no debe firmar, bla, bla, bla. Bueno, todo eso que conocemos. Los 6 casos también que tienen ahí. Siendo 21 a 29, tengo que sacar de la heladera la cerveza que se me va a explotar porque a las 21:30 empieza Nos Argentina. vamos a ver el partido. Ecuador es Perú. Perú. Profe, ¿Sabe, una no? consulta puede ser. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe. Sí. Bermúdez. ¿Quién pregunta? Sí, Bermúdez. Solamente quería saber el tema del control, porque el control de la independencia. Usted hizo mención a los casos que son extremadamente, están a la vista, que se da cuenta el consejo, por ejemplo, o un tercero. Sí. Pero este control está primero es responsabilidad del propio auditor, ¿verdad? Por supuesto. Quien tiene que observar la condición de independencia es el contador. Luego, sí, el planteo que yo he mencionado, la situación que he mencionado, está dada por el hecho particular de que en la práctica los organismos de control son muy pocos elementos los que tienen para hacer valer de que se cumpla con la condición de independencia. Eso es algo que el mismo
contador tiene que velar porque sea observado, ¿no? Y obviamente le reitero... al código de ética que también menciona la norma. Pero por supuesto. Está Por bien. supuesto. El Consejo solamente va a poder impartir algún tipo de las sanciones indicadas en el reglamento si solo se puede ser acreditada dicha circunstancia y previamente denunciada si es que no llega a conocimiento propio de, en este caso, del mismo Consejo. El Consejo, el único que toma contacto con cualquier actuación es el área de legalizaciones, ya sea los empleados o los responsables como representantes técnicos, ¿sí? Lo que son los secretarios técnicos. Después no hay otros. Entonces, puede llegar a otra instancia si es que ya hay una denuncia. Normalmente las denuncias van directamente al área de ética y será de alguna manera verificado y solicitado al contador actuante que acredite realmente su independencia, perdón, con la evidencia, con los motivos por los cuales ha sido denunciado, ¿no? Si la denuncia es, che, a ver, realmente vos no estás cumpliendo porque la presidenta es tu señora, ¿sí? O es tu cuñada. Si eso lo denuncian y lamentablemente le van a preguntar y le van a requerir que suministre documentación que acredite que no es así. Si es así, y va a quedar sujeto luego a una sanción disciplinaria por parte del mismo consejo, ¿no? Está bien, profe, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta? Hacemos un pequeño repaso de lo siguiente. La próxima clase, la próxima reunión, pasivos financieros y sus resultados, que van a exponer Francisco Torres Pisoni. Sí, profe. Sí. Yo había tenido anotado a Emilce Campos, que no va a poder exponer, ya les indiqué hoy, y Elías Plaza. ¿Es así? Sí, con Elías. Y después tenemos Patrimonio Neto, que van a exponer Carolina Juárez, Cristina Ávila, María Villegas Bautistas y Romina Reynoso López. Les pido, utilicen la misma información que obtienen del grupo de WhatsApp para bajar los celulares de los compañeros con los cuales tienen que actuar. Armen un grupo rápido entre ustedes y se conectan y ven cómo desarrollan el tema para ver cómo lo enfocan. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. ¿Quedamos así entonces? Sí. Entonces, el Sí. jueves a las 20 horas de nuevo nos encontramos. Chao, profe. Chao, profe. Señores, buenas noches. Hoy terminamos temprano, más simple. Que le vaya muy bien. Hasta la próxima. Suerte. Chao.